En días pasados, específicamente el 5 de marzo, que fue sábado, hubo una reunión sorpresiva, misteriosa, entre tres representantes del gobierno norteamericano y el régimen de Maduro. Y se ha dicho que esa reunión fue para suspender las sanciones económicas que pesan sobre el régimen. ¿Será esto verdad? Muy buenos días, hoy es lunes 14 de marzo del 2022. Como todos los lunes, Arquímedes Román es presidente de la Asociación de Ejecutivos de Carabobo, consultor conferencista. En esos días inmediatos se estuvo hablando pues de que había ocurrido ese levantamiento de sanciones económicas a Venezuela por parte de los americanos para que Venezuela suministrara el petróleo que no podía ahora ser aceptado de Rusia en la nación norteamericana. ¿Qué significaría esto de ser verdad? Un cambio radical en la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela, de pasar de una amenaza significativa, como fue aprobado por el gobierno de Obama, refrendado por Trump y refrendado por Biden, y pasar de amenaza a ser mejor amigo. Y también significaría esto un desconocimiento de la figura de gobierno interino y de presidente interino, con el efecto dominó que esto pudiera tener a los 50 países que reconocen a Guaidó. Hubo también muchísimas protestas frente a esta presunta negociación. En Estados Unidos, el senador Rubio, que es un republicano, y el senador Meléndez, que es demócrata, inmediatamente saltaron y dijeron pues cosas muy duras contra el gobierno de Biden por esta presunta negociación. Pero el hecho real, haya habido o no negociación, es que a los pocos días el régimen de Maduro libera a dos de los varios rehenes norteamericanos que tenía retenidos de hace varios años y anuncia el regreso a México de la delegación del régimen rojo. De tal manera que algo tiene que haberse negociado para que Maduro concediera estas dos situaciones. ¿Qué sería lo que pasó en realidad? El envío de 500.000 de barriles diarios de petróleo venezolano a Estados Unidos es técnica y materialmente imposible. Venezuela apenas produce 500.000 o 700.000 barriles por día, de los cuales por lo menos 200.000 se consumen en el mercado interno. Hay también la cuota de Cuba y las exportaciones guiadas que se hacen por vía de Irán y de Turquía, que son las que permiten mantener el régimen. De tal manera que no tiene sentido que esa haya sido la negociación, porque no era técnicamente posible hacerla. Ahora, el factor clave en este asunto se llama Chevron. Esto es mi punto de vista. Y vamos a ver quién es Chevron. Chevron es una petrolera norteamericana, una de las 3 o 5 más grandes del mundo, que tiene actividades en 20 países, y entre ellos naturalmente en Venezuela, donde es socia de PDVSA en eso que se llama empresas mixtas, y tiene actividad productiva o ha tenido actividad productiva en los campos de Boscán, en el Zulia, en Piar, en Orinoco y en otros campos, pero todo es producción de petróleo pesado y su producción es relativamente modesta, 65.000 barriles diarios, unos 2 millones de barriles al mes, y actualmente cero, porque no puede producir porque está dentro del marco de las sanciones que no permiten que las empresas norteamericanas operen en Venezuela. De tal manera que ella ha estado en producción cero y Chevron ha estado bregando, haciendo un fuerte lobby muy intenso con el gobierno de Trump y con el gobierno de Biden para lograr una exención, una dispensa para que le permitan producir en Venezuela. Y eso naturalmente sería para Chevron algo importante, aunque a nivel mundial no es significativo, pero a nivel del balance de Chevron en Venezuela sí sería pasar de pérdida a pasar a tener una actividad más o menos importante. Ahora, ¿cuál es la negociación? La negociación es que el gobierno americano anuncie a Maduro que va a dispensar a Chevron y que va a permitir que ella entre en producción ahora de 65.000 barriles que pudieran ir creciendo paulatinamente, y esos 65.000 o 2 millones de barriles al mes significarían, si le ponemos un precio de $80 por barril, ya que es un petróleo pesado,
significarían 160 millones de dólares al mes, de los cuales el margen de esos 160 millones se dividiría entre PDVSA principalmente y Chevron. Y naturalmente para Chevron esto sería de cierta importancia local, pero para PDVSA y para el régimen de Maduro sería sumamente importante porque es una cantidad de dinero que no estaba en cuenta y que le va a permitir pues mantener el dólar bajo y hacer otras cosas de su proyecto rojo-rojito. Ahora, ¿qué debería dar Maduro a cambio de esto? Bueno, una cierta neutralidad declarativa en el conflicto Ucrania-Rusia, la liberación de unos rehenes y en ñapa, para contentar a la oposición, su reincorporación a las negociaciones en México. ¿Quiénes ganarían? Bueno, Maduro obviamente sale ganando porque va a tener un ingreso no previsto. Chevron sale ganando porque se quita de encima esa prohibición y poco a poco podría ir incrementando sus ingresos. Y los Estados Unidos también sale ganando porque puede mostrar cierto éxito por haber logrado rescatar parte de los rehenes y le aportan unas goticas de petróleo al mercado mundial que estaría en este momento desasistido o un poco enrarecido por la falta de petróleo ruso. Ahora, ¿quién pierde? La oposición. La oposición venezolana queda muy mal porque no participó en estas negociaciones, le fue informado a posteriores y la plataforma democrática y el gobierno interino quedan un tanto debilitados, quedan pintados a la pared. Conclusión, en tiempos de guerra, la jerarquía de los valores cambia y los intereses prevalecen sobre los valores. Y en esta situación Estados Unidos está tratando por todos los medios de sacarle la mayor ventaja política y militar a esta situación de guerra y también el mayor beneficio económico. Si te gusta este audio, por favor compártelo. Soy Arquímedes Román, esto está en YouTube, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram y también en el portal curadas.com.